El Señor les bendiga a todos, hermanos. Qué bueno es el Señor. Dígale a su hermano, qué bueno es el Señor. Pero compártalo creyendo que es bueno el Señor. Damos toda honra y toda gloria al Señor. Yo quiero que el Señor pueda hablar a su corazón hoy a través de la palabra de Dios. Voy a pedirle a usted ponerse en pie para que oremos, que el Señor pueda obrar de una forma muy poderosa en su corazón. Oh maravilloso Dios, oremos, amados hermanos. Poderoso Señor Jesús, te damos toda honra y toda gloria a ti, soberano Dios. Gracias, poderoso Señor, por la vida de mis hermanos, por el tiempo que invierten hoy en tu presencia, maravilloso Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos hoy a través de tu palabra, Señor. Háblanos hoy a través de tu palabra. Háblanos, Señor, a nuestros corazones, a nuestros espíritus. Gracias, poderoso Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Le damos fuertes palmas al Señor. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Yo quiero que hoy me escuche con oídos espirituales, con oídos circuncidados, que el Señor pueda hablarnos hoy a través de su palabra. El tema que yo quiero compartir con ustedes: estamos en un mejor pacto. Estamos en un mejor pacto. Y yo quiero que vamos a diferenciar entre el pacto del Antiguo Testamento y el pacto del Nuevo Testamento. Lo vamos a diferenciar. Pero vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 8 en el verso 6. Hebreos capítulo 8 en el verso 6. Vamos a leer la palabra de Dios. Hebreos capítulo 8 en el verso 6. Dice la palabra de Dios. Creo que todo ya lo tienen. Hebreos capítulo 8 en el verso 6. Dice la palabra del Señor: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Gloria al Señor. Estamos en un mejor pacto. Yo quiero diferenciar entre el pacto el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto comenzó con Moisés. O sea, Moisés vino con Moisés el antiguo pacto. El nuevo pacto fue establecido por Jesucristo, el pacto que ahora estamos disfrutando. Y el cual es, o sea, la pregunta es: ¿cuál es el mejor pacto? Porque hay dos pactos, el antiguo y el nuevo pacto. La pregunta es: ¿cuál es el mejor? Yo considero que estamos en el mejor pacto con mejores promesas de parte del Señor. Yo creo que la mejor forma de ver a Dios y la mejor forma de acercarnos al Señor es muy importante. Y algo que quiero que miremos también es que Jesús, Él cumplió todo el pacto del Antiguo Testamento. El Señor cumplió la ley. Él nació bajo la ley y Él cumplió toda la ley de Moisés y también los profetas. Y quiero que vayamos a las Escrituras. Quiero llevarles a algo maravilloso que sucedió en el tiempo del Señor. En Mateo capítulo 17, del verso 1 al 8. Y me refiero al monte de la transfiguración. El monte de la transfiguración fue un evento maravilloso. Y por eso quiero que lo miremos. Dice Mateo capítulo 17, del verso 1 al 8. Dice la palabra de Dios:
6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeciendo su rostro como el sol, sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí. Si quieres que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en el quien tengo complacencia, a él oíd. A él oíd. Verso 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Gloria a Dios. Esta fue una experiencia hermosa que los discípulos tuvieron. O sea, me refiero a Jacobo, ¿verdad? A Jacobo, a Juan y a Pedro, que pasaron esta experiencia tan hermosa de ver esta transfiguración del Señor. Ahora, en esta visión que ellos están viendo, ellos vieron a Moisés y a Elías. Ahora, ¿por qué vieron a Moisés y a Elías? Que ellos inmediatamente lo reconocieron, que eran Moisés y Elías. O sea, en aquella transfiguración. Eso fue una visión maravillosa. Ellos vieron a Moisés y a Elías. ¿Por qué Moisés? Porque Moisés representa la ley. Porque a través de Moisés vino la ley. Y también Elías representa a los profetas. Por eso es que él tenía que cumplir la ley de Moisés y también los profetas, ¿verdad? Los profetas. O sea, la ley fue dada por Moisés. O sea, la ley de Dios, esa ley de Moisés, que hay 613 leyes que estaban activas en los tiempos del Señor, ¿verdad? No solamente son los 10 mandamientos. Habían 613 leyes que estaban activas en los tiempos del Señor, y el Señor cumplió la ley. La ley fue dada al pueblo de Israel, pero Israel no cumplió la ley. Israel violó la ley de Dios, violó el pacto. Entonces Cristo nace bajo la ley. Él cumple toda la ley, ¿verdad? Cumple toda la ley de Moisés. Cumple el antiguo pacto. El Señor cumplió los 613 leyes que estaban establecidas en ese tiempo. En el antiguo pacto tenemos a un Dios externo, ¿verdad? No como el Dios que nosotros adoramos. Buscar a Dios en ese tiempo era difícil. La gente tenía tanto temor a acercarse a Dios. Y me refiero, por ejemplo, cuando fue dada la ley de Moisés, del antiguo pacto, que había una nube en el monte Sinaí, una nube negra que cubría todo, y ahí salían voces, relámpagos, truenos, y todo el mundo temblaba. Todos los que estaban alrededor temblaban porque tenían temor de morir. Así fue dada la ley de Moisés. Y todo el pueblo de Israel, y aún Dios le dice a Moisés que se alejen del monte Sinaí porque pueden morir. O sea, así fue dada la ley de Moisés, la ley de Dios. Pero acercarse a Dios en el antiguo pacto era bien difícil, acercarse a Dios. El antiguo pacto era como un Dios distante. Miraban a Dios de lejos. Ahora, en el nuevo pacto que es establecido por Jesucristo, nuestro Padre Celestial
nos busca ahora. Ya no es un Dios distante, no es un Dios que está allá lejos, no. Ahora Él busca, en este nuevo pacto, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca Dios en este nuevo pacto, en el pacto que tenemos, traído por Jesucristo. Ahora en el nuevo pacto, el Espíritu de Dios mora en nosotros. En el antiguo pacto, el Espíritu de Dios moraba en ciertas personas, en ciertos hombres de Dios, no en todos. Eso era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, ahora es el Espíritu de Dios morando en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Bendito el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, el Espíritu de Dios mora en usted y mora en mí. O sea, de acuerdo a las Escrituras, Cristo vive en usted y en mí. Amén, hermano. De acuerdo a la palabra de Dios, ya el Señor mora en nosotros. Cuando usted entregó su vida a Jesucristo en este nuevo pacto, su cuerpo se convirtió en templo y morada del Espíritu Santo. Somos casa de Dios. Ahora el Señor mora en nosotros, mora en usted. Por eso esto es en el nuevo pacto, de acuerdo a las Escrituras. Quiero llevarles a Santiago. Hay una escritura muy hermosa en Santiago que deseo compartir. Santiago capítulo 4, verso 8. Hay dos partes en este versículo que yo deseo compartir. Santiago capítulo 4 en el verso 8, que dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto es el nuevo pacto. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto es para el pueblo de Dios. Este es para la iglesia del Señor. Este es para todos los que estamos en el nuevo pacto, ¿verdad? Acercaos a Dios. Y si usted se acerca a Dios, Santiago 4:8, si usted se acerca a Dios, Dios se va a acercar a usted. Esto es ahora en el nuevo pacto. Si nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros. Bendito el Señor. Ahora, la otra parte de este versículo, yo no lo puedo aplicar a la iglesia. No lo puedo aplicar a usted. Donde dice: pecadores, limpiad las manos. ¿A qué se refiere? A un pueblo que no le conoce. A alguien que todavía no ha entregado su vida a Jesucristo. Entonces, y dice: y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así que esto es para los que están lejos de Dios. Que Dios dice: pecadores. Es un llamado, ¿verdad?, para la iglesia, y es un llamado para el mundo también. Pecadores, limpiad vuestras manos. Limpiad vuestras manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mire, muchas veces hay hijos de casa que tienen muchas veces mentalidad de esclavo. ¿Por qué digo eso? Recuerde la historia del hijo pródigo. No me voy a referir al hijo pródigo, sino al que quedó en casa, ¿verdad? Porque tanto hemos hablado del que se fue de la casa, pero ahora quiero enfocarme en el que se quedó en la casa. El hijo de casa. Pero este hijo de casa, que tenía aunque estaba en casa y era hijo, tenía mentalidad de esclavo. Porque le dice: padre, ahora que ha venido tu hijo, le haces fiesta, matas un cabrito, ¿verdad?, para disfrutarlo en esta fiesta. Y a mí, ¿verdad?, nunca he matado un cabrito para disfrutarlo con mis amigos. El padre le dice: hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. O sea, le está diciendo: si tú hubieras querido disfrutar con tus amigos, lo hubieras hecho.
pero él tenía mentalidad de esclavo. Muchas veces podemos ser hijos de casa y tener mentalidad de esclavo, ¿verdad? Mentalidad de esclavo. Entonces, amados hermanos, yo creo que es el tiempo ya de declarar que somos hijos de Dios, no esclavos del pecado. Ahora somos hijos de Dios, y los hijos de Dios estamos en casa, en la casa del Señor, sirviéndole y adorándole. Amén, hermano. Mire, hermano, todo el antiguo pacto o el Antiguo Testamento, todo era condición. Era con condición. Si haces esto, vivirás. Si haces esto, vivirás. O sea, ponía condiciones. Ahora, en el nuevo pacto, todo es nuestro. En el nuevo pacto es posesión. Todo es nuestro. En el nuevo pacto, gracias hermano, en el nuevo pacto, todo es nuestro. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto todo es demanda. El Señor demandaba, ¿verdad? Y tenían que obedecer. Y si no lo hacían, quebrantaban la ley, entonces caían en maldición. En el nuevo pacto Jesús dice, yo haré. O sea, ya no es usted que tiene que hacer, sino yo haré. Y el Señor lo hizo. Él tomó la iniciativa en morir por los pecadores, morir por la iglesia, morir por su pueblo. Entonces Él haré. Esto es en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, o sea, la santidad de Jesús es la que nos sostiene. Es la santidad de Jesús la que nos sostiene. Su bondad, la bondad del Señor nos sostiene a todos. Usted puede decir, no, yo soy fuerte. No, es la bondad de Dios la que lo sostiene. O sea, mi llamado, el llamado que usted tiene del Señor es lo que lo sostiene a usted. Lo sostiene. Jesús nos sostiene. Dígale a su hermano, Jesús el que nos sostiene. Comparta con su hermano. Así que Jesús es el que nos sostiene, el Señor. Nuestra vida depende de Él. El Señor es el que va a sostener nuestro ministerio. Él nos sostiene. Él es. Porque Él es el consumador de la fe. Él es el consumador de la fe. Este es el nuevo pacto. El nuevo pacto es el Señor acercándose a nosotros. Como ministro del Señor muchas veces nos cansamos. Ustedes se cansan algunas veces, pero estamos en este nuevo pacto, estamos diseñados para no cansarnos, ¿verdad? Sino llenos de poder y de gracia, la gracia del Señor. Mire, hermano, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Esas son las promesas de Dios, todas las promesas. Por eso este nuevo pacto son con mejores promesas. Este nuevo pacto. Porque en este nuevo pacto tenemos las bendiciones. Todas las bendiciones están en Cristo. Las bendiciones que ahora disfruta usted y que va a disfrutar están en Cristo. Todo está en buscar al Señor. Porque el Señor es el que tiene todas esas bendiciones. Mire, yo quiero que miremos el Salmo 23. No sé si usted lo ha leído varias veces, pero en ese Salmo 23 está las bendiciones en el Señor Jesucristo. Mire lo que dice el Salmos capítulo 23. Lo vamos a leer bien despacio. El Salmos capítulo 23. Dice así, Salmos capítulo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén, hermanos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mira el verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Gloria al Señor. Moraré por largos días. El último versículo, el versículo 6. Yo no sé si usted lo ha subrayado, ese versículo, pero es muy importante. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días. Amén, hermanos. Todos los días de mi vida. Todos los días. O sea, todos los 365 días del año, el Señor nos seguirá. Y dice así: ciertamente me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Aquí dice días, pero habla de largos días. Así que, hermano, la misericordia de Dios va con usted. La misericordia de Dios va atrás de usted y lo va a alcanzar. También quiere decir que todas las personas que hacen maldad, todas las personas que llevan una vida de pecado, es lo contrario. La maldad y el pecado los va a alcanzar y los va a destruir. O sea, todo el que hace maldad, muchas veces sale victorioso de algunas, pero la maldad lo va a alcanzar y lo va a destruir. El pecado al final destruye. La maldad al final lo va a destruir. ¿Cuántas personas han muerto por su maldad? ¿Cuántas personas no han llegado ni a una vida adulta porque hicieron tanta maldad? Yo recuerdo de un joven que una vez yo le pregunté a este joven, porque él andaba tatuado y él andaba un montón de así como lágrimas, que un montón de lágrimas, ¿verdad? Aquí en su cara. Y esa me dio por preguntarle, ¿qué significa cada lágrima? Y él me dice: hermano, estas son todas las personas que yo he matado. Cuando mato a alguien, me pongo una lágrima. Está lleno su rostro de lágrimas. Una lágrima. Cada muerte es una lágrima. Pero me dice, pero fíjese que perdí la cuenta. Como ya no tengo dónde ponerme más lágrimas. O sea, lleno de lágrimas. Ya no cabía más lágrimas, ¿verdad? En su rostro. Perdí la cuenta. Ya ni sé cuántos se mataron. Imagínense. Y estoy hablando de un joven, de una persona joven como de unos 17, 18 años. Y había perdido la cuenta. ¿Cuántos había matado? Pero mire, no duró mucho tiempo. Aquí en San Pedro Sula, ¿verdad? Ahí lo mataron. Al final, la maldad lo alcanzó. El pecado lo destruyó. O sea, porque el pecado al final destruye. O sea, la Biblia dice: Dios no puede ser burlado en este nuevo pacto. Es cierto que estamos en un nuevo pacto, pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. El que siembra para la carne, de la carne seguirá, va a sembrar corrupción y eso va a cosechar. Si siembra para el Espíritu, va a sembrar, ¿verdad?, para el Espíritu y va a cosechar vida eterna. Por eso lo que se siembra, se cosecha. Esa es la ley de la cosecha. Que muchas veces no queremos cosechar lo que muchas veces sembramos, ¿verdad? Pero ya en Cristo, ya en el Señor, todo lo que hicimos, aún el pasado, quedó borrado. ¿Por qué? Porque Dios perdonó sus pecados. En este nuevo pacto, Dios perdonó sus pecados, borró sus pecados, y Él no se acuerda más de sus pecados. O sea, borró y cuenta nueva. Comenzó una nueva historia. Cada persona que ha entregado su vida a Cristo ha comenzado una nueva historia.
una nueva página limpia. Depende ahora si usted la mancha. Pero ahora en Cristo ya comenzó una nueva historia. Todos sus pecados, su vida pasada fue perdonada. Y Dios ya no se acuerda más de su pasado. No se acuerda más de sus pecados. Porque ahora lo que a Dios le interesa es el presente y el futuro para usted. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto. Por eso, amados hermanos, que muchas veces los testimonios son bonitos. Yo creo que sí. Pero muchas veces recordar el pasado, hasta con una sonrisa, como que se disfruta el momento, eso es pecado. Otro día escuchaba el testimonio de una persona y él decía, hermano, pero parecía que él disfrutaba de eso. Daba el testimonio de cuánto fue mujeriego. O sea, tuvo muchas mujeres y fue mujeriego. Y él, cuando él contaba de todo eso, yo miraba hasta como una sonrisa en el rostro de él. O sea, eso es maldad. Eso es maldad. Estaba recordando el pasado, pero como que lo disfrutase. Yo creo que el pasado ya para nosotros es historia, pero para el Señor no. El Señor ya lo borró y Él no se acuerda más de nuestro pasado. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén, hermano. Eso somos. Por eso el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo en este nuevo pacto, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas en el Señor. Hemos comenzado una nueva historia. Cada uno de ustedes, cuando vino a los pies de Jesucristo, comenzó una nueva etapa. Una nueva etapa en su vida. Una página en limpia. Depende de ese momento en adelante, si usted la mancha o la mantiene limpia esa página, o solo con cosas buenas. Porque ¿qué es lo que puede manchar las vestiduras? ¿Qué es lo que puede manchar esas páginas? El pecado. El pecado puede manchar. O sea, pueden ser manchas no es tan fácil de borrar. Solamente la sangre de Cristo puede borrar, ¿verdad?, nuestro pecado, limpiarnos totalmente. La sangre del Señor. Así que, hermanos, todas las promesas de Dios son en sí y amén. Así están las promesas de Dios. O sea, sí y amén. O sea, está diciendo, esto es así y debe cumplirse. Está diciendo, cúmplase en la vida del creyente. Cúmplase en la vida de cada hermano que ha entregado su vida a Cristo. Porque es la palabra de Él. En el nuevo pacto, ahora podemos disfrutar todo lo del Señor. Si ahora en este nuevo pacto, Dios el Padre, lo voy a poner de esta manera, Dios el Padre nos dio todo lo que Él tenía. Nos dio a su Hijo amado, lo más preciado que tenía. Ya nos dio a Jesucristo. ¿Qué más nos puede dar? Si nos dio Jesucristo lo más preciado para que muriera en una cruz, lo demás es nada para Él, ¿verdad? Todas las bendiciones vienen. Si nos dio lo más preciado, nos dio a Jesucristo, todas las bendiciones vienen, ¿verdad? Vienen con el Señor, pero todo está en Cristo. Todo está en el Señor. Amén, hermanos. Todo está en el Señor. Así que, amados hermanos, ahí está la bendición del Señor. Quiero culminar con esta escritura de Efesios. Quiero llevarle el libro de Efesios. Miren lo que dice Efesios en el capítulo 1 de Efesios. Bendito sea el Señor. Yo quiero que usted disfrute estas bendiciones en el Señor. Efesios capítulo 1, verso 3. Vamos a leer hasta el verso 4. Dice así. Efesios capítulo 1, verso 3. Miren cómo dice: bendiciones espirituales en Cristo. Que habla de bendiciones. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es la promesa de Dios. Ahí tenemos todas las bendiciones en Cristo, pero están en Cristo. Si buscamos fuera de Cristo no hay nada. Es en Cristo que tenemos todas las bendiciones de Dios. Por eso nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es el nuevo pacto. El nuevo pacto que ahora tenemos en Cristo. Que el nuevo pacto ya quedó atrás. Ahora estamos en el nuevo pacto. Y este nuevo pacto es Cristo, y en Cristo están todas las bendiciones en el Señor. Por eso, hermanos, confiemos en Cristo, descansemos en el Señor, ¿verdad? Pongamos toda nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, en este nuevo pacto, ¿verdad? Acerquémonos más al Señor en este nuevo pacto, porque al Señor le plació. Que hay un versículo que leí, ¿verdad? Que me gustaría solamente que usted, ¿verdad?, lo escuchara. Cuando en el monte de la transfiguración, cuando después de que la nube los cubrió, una nube blanca, resplandeciente, se escuchó la voz que dijo, la voz del Señor que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. ¿A quién tenemos que oír? Al Señor. El Señor es el Señor, una voz del cielo, una voz potente en el monte de la transfiguración. No dijo oír a Moisés, no dijo oír a los profetas. Está bien, hay que leer los profetas, lo que todo está escrito, pero está diciendo a Él oír, o sea, a Cristo, porque en este nuevo pacto al quien tenemos que oír es a Cristo el Señor. Tenemos que ser guiados por Cristo. Él es el nuevo pacto, que ahora se llama tiempo de gracia, que es un regalo inmerecido, pero no lo merecemos, pero por su gracia, por su misericordia lo tenemos. A Él oír, al Señor tenemos que oír. Yo quiero que cierre sus ojitos así como están. Yo quiero que esta palabra que hoy he compartido, es una palabra que el Señor me dio en estos días, y le digo: Señor, yo deseo compartir eso, de lo del nuevo pacto. Mientras yo lo leía, lo disfrutaba. Y yo quiero que esta palabra de Dios, que para mí fue un rema de Dios, para usted debe ser también una palabra que pueda fortalecerle, una palabra que le pueda dar vida a su corazón, una palabra que nos conecta con el Señor, que nos acerca al Señor. Padre maravilloso, te damos las gracias en este nuevo pacto. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú naciste bajo la ley y cumpliste toda la ley. No hay nadie en este mundo que haya cumplido la ley de Dios. Nadie la pudo cumplir. Y como nadie la pudo cumplir, Señor, tú naciste. La ley se convierte en un ayo, en un maestro que nos conduce hacia ti, que nos conduce hacia la gracia. Gracias, poderoso Señor. Gracias por este nuevo pacto. Y en este nuevo pacto queremos disfrutarte. Queremos ser adoradores, porque tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca tú, mi Señor. Aquí hay adoradores, Señor. Aquí hay adoradores. Adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Oh Señor, gracias. Gracias, bendito Dios, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor.